Esta tarde no para y es momento de recibir tal cual les anunciamos al presidente del Frente Amplio, hincha de Goes, hincha misionero, somos colegas de pasión, así que le doy la bienvenida a Fernando Pereira. Hay que decirlo porque estamos de festejo todavía. Hay pasión mayor. Total. Tenía que mencionarlo. Cuando tengo alguno cerca, tengo que sacar a relucir los colores. 58 años y es la primera vez que lo veo campeón. Imagínate yo. Imagínate. Y bueno, estamos de festejo. Un año especial. Totalmente, con triunfo por todos lados, Fernando. Pero el de Goes, créeme que es de las cosas que me privan de dormir, de las muy poquitas cosas. Pero, a mí también. Habrás tenido que dormir en este tiempo para descansar de la campaña política, ¿no? Sí, pero sabés que es una cosa que no logro controlar, porque puedo controlar un debate político, ir y dormir. Pierde Goes. A mí me pasa te mueve mucho más. Me nubla. Te mueve mucho más. No puedo dormirme, así no somos puedo los hinchas misioneros. O sea, empiezo a conocerte entonces un poco mejor es a vos. una cultura. Yo nací en una casa, no en mi casa, pero nací en el sanatorio, y después me llevaron a mi casa, que era en Vilar de Bo, 2161. Mirá. Y la cancha de Goes en Vilar de Bo, 1933. Estaba cerquita, yo vivía por Porongos, detrás de la Plaza de las Misiones. Y Goes nació un 10 de abril del 34, exacto. Y yo nací un 10 de abril del 66. Olvídate. Así que todo me pega a ese club y el amor de aquellos carnavales y Qué lindo. y de la camiseta. A cielo abierto. Un día me dijo Adriana, mi esposa, que no trajera más camiseta de Goes, porque claro, cada vez que iba por colaborar comprar una camiseta, un día me dijo, trae lo que quieras, trae banderines, pero no traiga más camisetas. Pará, pero la hiciste hincha de Goes, por lo menos. Fanática. Ah, menos mal. Fanática. Vamos, Adriana, todavía. Fanática. Sí, hay que sumar gente a nuestra colectividad. Es increíble lo que... Bueno, le transmití eso, se ve que se lo transmití bien porque va a la cancha y queda enfervorecida, me encanta. Bueno, queríamos hablar de esto, pero por más rato, pero no se va a poder, porque en realidad lo que tenemos que hablar es del presidente electo, de la fuerza política que gobernará el país en los próximos 5 años, a partir del 1 de marzo. Y bueno, hoy el presidente electo, Yamandu Orsi, tuvo una reunión crucial en Torre Ejecutiva, por lo menos comenzando lo que será la transición con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Lo seguimos en directo por la pantalla de BTV al presidente electo, que hizo un resumen, pero queremos saber si conversaste con él y qué te pareció a vos lo que se habló en la tarde de hoy a propósito del encuentro. Sí, estuve el domingo hasta qué hora con él, hasta la 1. Estábamos en la misma sala esperando el resultado y realmente tenemos un vínculo que es precioso, porque es un vínculo de compañeros, pero es un vínculo también de admiración. Yo lo admiro mucho a su forma de hacer política. Y además muy contento por él, por el Frente Amplio, por su familia, por lo que significó esto para cientos de miles de uruguayos y uruguayas que hoy están felices, que probaron que el Frente Amplio podía volver 5 años después. No era tan fácil luego de una derrota electoral y nosotros asumimos en el 2022 la presidencia y el Frente Amplio tenía una intención de voto de 30 puntos. Y para ganar llegamos a 44 en primera vuelta y a 49 en segunda vuelta. Esto es un crecimiento enorme. ¿Y a qué lo atribuís, Fernando? Y a mucha cosa, pero no hay duda que teníamos una fórmula potente, por más que hubiera dirigentes del Partido Nacional que estuvieran todo el tiempo azuzando sobre su ausencia. Teníamos claro que teníamos un candidato potente y una candidata a la vicepresidencia muy potente. La fórmula era aceptada por la mayoría de los frente amplistas y el mayor potencial es la cantidad de decenas de miles de hombres y mujeres que están dispuestos a pedir el voto por el Frente Amplio, a dar la cara por el Frente Amplio en una comunidad, en una ciudad, en la capital, en los barrios de Montevideo, en las zonas de Canelones. Y esto es finalmente lo que puede ganarle al poder. Pero en las elecciones anteriores, cuando pierde el Frente Amplio, tuvieron un trabajo que les demandó un tiempo en hacer una suerte de autocrítica y de encontrar cuáles habían sido los fallos. Con eso, ¿fue que encararon la campaña para estas elecciones? Sin duda, ahí empezó un trabajo. ¿Y cuáles habrían sido, a grandes rasgos por supuesto, aquellos fallos que les llevaron a perder aquella elección? Bueno, el alejamiento del gobierno de la base social que lo sostenía, y eso implica en organizaciones de trabajadores, de pequeños productores, de granjeros, de cooperativistas, de medioambientalistas. Y si te alejás de esa gente y te alejás de la militancia frente amplista, no es que perdés una elección, perdés el alma. Y finalmente nadie lo hace queriendo, porque el Frente Amplio sabe que nació del pueblo y se nutre con él. Pero muchas veces el gobierno fagocita la fuerza política. Este es un aprendizaje. El Frente Amplio tiene que quedar tan fuerte como fuerte quede el gobierno. Y tiene que poder sustentar al gobierno también en recorridas barrio a barrio. Por eso la campaña
que comenzó recorriendo el país? Porque esta fue una campaña bien distinta a las anteriores, ¿no? Comenzó en los medios masivos de comunicación. No, pero sí atendiendo a los medios pequeños del interior, que son muy valiosos, porque yo sé que ustedes lo comprenden esto, pero los medios más escuchados en la mañana en el interior no son los canales nacionales, aunque les gustaría, son las radios locales. Y a esas radios hay que darle la misma importancia que le tenés que dar a los programas matutinos de los canales privados del Uruguay. La misma. Y hay que estudiar con la misma rigurosidad. Y hacer las notas con la misma rigurosidad. Y sentarse con el mismo tiempo. Y eso lo pudimos hacer. Pudimos tener 300 reuniones con Frente Amplistas antes de empezar la campaña electoral en cada rincón del país, por chiquita que fuera la localidad. A veces era con 6 Frente Amplistas, pero estaban ahí. Y luego en esas ciudades votamos recontra bien. Jugamos contra todo, contra una campaña que tuvo 3 veces más recursos que la campaña del Frente Amplio. Cada 3 minutos que colocaban en los medios masivos de comunicación los partidos de la coalición, colocaba uno el Frente Amplio. Tuvimos que pelear, obviamente, contra ventajas increíbles en términos de redes sociales. Tuvimos que pelear contra que el gobierno estuviera en campaña, tanto el presidente como los ministros, desde mi punto de vista, en el caso del presidente, violando la Constitución de la República, en tanto no debería haber podido hacer campaña en el plebiscito, de acuerdo a lo que ha manifestado Óscar Botinelli en una columna de opinión. Y a pesar de eso, digamos, el Frente Amplio le logró ganar al gobierno de la calle. Es decir, Delgado hizo una campaña basada en reelegir el gobierno de la calle y por casi 100.000 votos la gente decidió no reelegirlo, con lo cual uno de los principales perdedores de esta elección es Luis Lacalle Pou, que no logró reelegir su gobierno, ¿no? Ante la popularidad que tenía, además. Claro, porque ahí había un desafío, decían los politólogos. O se consolida la popularidad del presidente, tal cual, o se da cuenta que el Frente Amplio es mayor que la popularidad del presidente. Y fue mayor que la popularidad. Con votos prestados, con votos que vinieron de los partidos tradicionales, con gente que eligió entre Orsi y Delgado a Orsi. Y eso esperábamos que sucediera. Y tanto esperábamos que sucediera que en una rueda de prensa previa a las elecciones el sábado le dije a los periodistas que yo estimaba que la diferencia iba a ser de 90.000 votos, ¿no? Y bueno, los periodistas ahí me miraron como sorprendidos y el otro día en la rueda de prensa de alguna me decían, bueno, tenías más datos que nosotros. Bueno, una parte sí es datos, una parte sí es información, pero otra parte que habíamos recorrido todo el país y éramos conscientes que el Frente Amplio venía creciendo en todas las ciudades, en todas las localidades, en todos los lugares, ¿no? Fernando, pensando en lo que se viene, pensando en el gobierno, en un nuevo gobierno frente amplista, mencionaste que ustedes no llegan a refundar, o sea, hay cosas que habrá que revisar como todo gobierno en transición. Esa es una de las preguntas. ¿En qué áreas se van a enfocar? ¿Cuáles son las prioritarias para ustedes para establecer esos cambios que ustedes ven en estos 5 años que quedan atrás que realmente necesitan de refrescarse? Y después la otra es sobre el gabinete. Si bien han trascendido nombres, hoy dejó claro el presidente electo que en realidad él todavía no ha puesto sobre la mesa. ¿Lo ha conversado contigo a esto, Yamandu Orsi, en la previa incluso? Esas dos cosas. La realidad, si refundar que sí si o lo no. hubiéramos conversado, yo te diría que no. Y si no lo hubiéramos conversado, te diría que no. Claro. O sea, que la pregunta no me conviene contestarla y no la voy a contestar porque creo que esto es una tarea pura y exclusivamente del presidente. El presidente tiene un buen vínculo conmigo, un excelente vínculo. Lo tenemos no desde ahora, lo tenemos desde hace mucho tiempo. Pero yo entiendo que mi tarea es presidir el Frente Amplio y la de él gobernar. Y ni yo voy a tener la pretensión de gobernar, ni él tiene la pretensión de dirigir el Frente Amplio. Entonces, este juego de roles que tenemos cada uno en su lugar, lo entendemos todos a la perfección. Y eso es muy bueno para el Uruguay, pero también es muy bueno para el Frente Amplio. En segundo lugar, nosotros tenemos un proyecto de nación, un modelo de nación. ¿En qué consiste ese modelo de nación? Bueno, nos gusta convivir en democracia, hemos decidido que este es el modelo de convivencia, la escuela pública democrática, gratuita, laica y obligatoria, el cumplimiento de los contratos, ser serios en la política económica, me refiero a la macroeconomía, y luego hay 2 proyectos de país, y eso es lo que estuvo en juego. No está en juego el modelo de nación, está en juego el proyecto de país. Nuestro proyecto va a tender a que la gente llegue a fin de mes, a que mejoren las jubilaciones y pensiones mínimas, a que el ingreso de los hogares mejore, y para eso tiene que crecer el país, como lo ha planteado Yamandu tanto en Colonia como luego en el debate. El debate Yamandu con Delgado lo centró en propuestas concretas para cada tema, para la educación, para el trabajo, para la seguridad pública,
para la protección de la infancia, sobre todo la infancia en pobreza. Y esa es nuestra bandera, que Yamandú es un hombre confiable para dar cumplimiento al proyecto político del Frente Amplio, que son las bases programáticas. Y esto de que un presidente, además de buen gobernante, además de experiente, además de haber ejercido 20 años la función pública, sea una gran persona, siempre es un valor enorme. Para los que somos humanistas, para los que creemos que el que ejerce una función pública tiene que tener una preocupación grande sobre los otros, sobre la vida de los otros, sobre lo que le está pasando a los otros, sobre el dolor que tienen los otros y las otras, y en eso tengo 100% confianza en la fórmula que elegimos, ¿no? Ahora, Fernando, sumándome un poco a la pregunta que hacía Rosario sobre el gabinete, está claro que es una decisión del presidente electo y que él tomará de acuerdo a lo que él considere sus tiempos. Ahora, la transición inexorablemente requiere tiempos a los efectos de empaparse, de tener conocimiento de cómo está actualmente la situación. No va a demorar mucho. Y eso, ¿qué acuerdos demanda o qué transacciones demanda? Perdón, la palabra transacción no es la más adecuada. ¿Qué acuerdos hay que hacer dentro del Frente Amplio? Porque me imagino que también allí hay que llegar a ciertos acuerdos. Pero él mismo ha sido claro, tanto en la noche del domingo como hoy en la conferencia de la transición, que hay que respetar equilibrios internos, que hay que respetar conocimientos técnicos y que también hay que dirigirse hacia la paridad. Son 3 criterios, ¿no? ¿Hay alguno que prime más que otro? Todos. Y eso es un equilibrio que los presidentes de la República electos por el Frente Amplio, tanto Tabaré como Pepe, han sabido hacer. Es decir, bueno, ahora se trata de un nuevo periodo, hay una renovación de dirigentes, no siempre que viene una nueva camada de dirigentes, uno piensa en los anteriores. Ayer cuando hablábamos de los nuevos dirigentes decía, bueno, yo sé lo que sentía Tabaré Vázquez, de Sereni, de Delía, de Clotogini, de Villar, y esa generación finalmente le tocó gobernar. No le tocó gobernar a los fundadores, le tocó gobernar a la generación de Tabaré, de Danilo, de Mariano y de tantos otros, ¿no? Y ahora le toca a otra generación que lidera Yamandú Orsi y que todos tenemos que respaldar. Hasta ahora nombró 2 compañeros para ejercer la tarea. El ministro de Economía, y hoy acaba de anunciar a Alejandro Sánchez como secretario de Presidencia. No existen tiempos, o sea, si ustedes no se han planteado tiempo, no se han dicho, bueno, de aquí a una semana tenemos que ya tener el gabinete conformado. El que baila más rápido que la música se cae. Y los equilibrios en esto y la templanza que tiene Yamandú lo va a llevar a indicar en el tiempo correcto. ¿Viste cuando uno confía plenamente que el otro va a hacer las cosas bien? Las va a hacer bien porque sabe lo que es hacerlo en el gobierno Canelones, supo hacerlo en el gobierno Canelones, sabe valorar a los compañeros y compañeras, sabe que otros no pueden salir del lugar en el que están. Y eso es un equilibrio difícil de mantener, porque tenemos que tener un parlamento fuerte, una fuerza política fuerte y un gobierno fuerte. Entonces, estos equilibrios también tienen en cuenta cuando Yamandú va a nombrar su gabinete o cuando vaya a nombrar la totalidad de su gobierno. Pero yo tengo toda la confianza de que vamos a hacer un gran gobierno y que la gente confió en el Frente Amplio para hacer ese gran gobierno. Mencionaste el Parlamento y la ley de urgente consideración salió justamente de allí, aprobada por este gobierno de Luis Lacalle Pou. Te quiero preguntar si considerás que debe ser revisada. Nosotros de esa manera no vamos a gobernar, por lo mismo que intentamos derogar 135 artículos, porque consideramos que es una forma muy poco democrática de legislar. Entonces, no vamos a legislar de esa manera. Lo que no quiere decir que deroguemos una ley que luego fue refrendada por el pueblo, por un porcentaje pequeño, pero fue refrendada. Pero sí hay aspectos que nosotros vamos a insistir. Uno de ellos es que es inexorable la participación de las maestras y de las profesoras en los organismos de conducción de los desconcentrados de la ANEP, de primaria, de secundaria y UTU. Eso es seguro que tanto Yamandú, Carolina como todo el Frente Amplio coinciden en que hay que, con el formato que sea, con la nueva gobernanza que se crea, conveniente, pero van a volver a estar en los gobiernos de la educación, quienes nunca debieron abandonarlo, que son las maestras y los profesores. Cuando los senadores del Partido Nacional dicen los sindicatos, bueno, le mienten a la gente. Y mentir no debería ser tan barato. No debería ser tan barato acostumbrarse a mentir. Los dirigentes que van a la ANEP o a los desconcentrados son votados por la totalidad de los maestros o de los profesores, independiente de su pertenencia partidaria. Con lo cual no eligen a un sindicato, eligen a un representante. Si la gente elige un dirigente sindical, es porque esa es la persona más representativa de las maestras y de los maestros. Y esto lo deberían respetar.
Pero bueno, a veces veo que la gente pierde la cordura. Y bueno, eso siempre es perdonable. Lo que no es perdonable es mentir queriendo. Me lleva a pensar esto, que esta transformación educativa que está rodando puede llegar a sí sufrir modificaciones, pero con más intervención docente. Va a sufrir modificaciones. Vamos, nosotros tenemos nota de cosas muy graves que han pasado en este periodo. Una de ellas es el ausentismo de los niños en las escuelas públicas. Casi 11 días menos de los que iban en el año 2019. Este es un dato grave que hay que corregirlo. Y esto se corrige con más maestras comunitarias, se corrige con más acciones concretas, con más políticas sociales. Y si no pensamos en nuestra infancia, ¿en qué vamos a pensar? La aprobación del proyecto Lustentberg, que se aprobó en los últimos meses de la legislatura actual, puede ser un primer jalón para transformar la vida de nuestros niños y niñas que viven en casas sin piso de material, que viven en casas sin baño, en casas que no tienen un libro, que no les han leído ni un solo libro de niños porque las madres o padres son analfabetos por desuso o analfabetos crónicos. Y ahí es que tiene que intervenir el Estado. El Estado no puede estar ausente de ese dolor. Y el Frente Amplio lo va a intentar como lo hizo en su gobierno. Bajó la pobreza de 53%, la pobreza infantil, a 17%. Y ahora hay que tratar de erradicarla, ¿no? Y para finalizar, Fernando, un tema que también en la interna del Frente Amplio generó ciertas diferencias y fue el plebiscito por la reforma de la seguridad social. Si bien la población laudó ese tema en el plebiscito, hubo algunos elementos allí en los que creo todo el mundo coincidió, como la necesidad de llevar las jubilaciones mínimas, por lo menos equipararlas a los salarios, a la base salarial. ¿Esto se va a tratar, se va a volver a tocar este tema desde el ámbito parlamentario? Nosotros vamos a convocar a un diálogo en materia de seguridad social y vamos a convocar a los partidos, a la organización de trabajadores, de jubilados, de empresarios, a la OIT, a los académicos uruguayos. Pero al mismo tiempo, Yamandú se comprometió, y eso es promesa de cumplimiento, a aumentar en forma diferencial las jubilaciones y pensiones mínimas y a devolver el 3% que durante todos estos 5 años no se lo dieron, para que los jubilados y pensionistas lleguen al final del mandato con el salario mínimo igual a la jubilación mínima. Y este es un salto en calidad para cualquier jubilado que vive actualmente con menos de 18.000 pesos, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. No, a las órdenes. De seguro nos va a seguir visitando o para hablar de básquetbol. Yo lo voy a ver seguro. o para cocinar ahí con Jessy. Porque bueno, es muy buena. Yo tengo mis habilidades. Si te animás a venir un cachito a mi cocina, que te quiero hacer un par de preguntitas. ¿Cómo no me voy a animar? Dale. Y bueno, el 13 de diciembre salimos con una gira recorrida nacional, de todos ¿no? los senadores de diputados y senadores electos. A agradecerle al pueblo uruguayo, a los que nos votaron y a los que no nos votaron. Correcto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Te invitan de la Gracias. cocina. Te están llamando desde la cocina. ¿Qué instrumentos de cocina? Vení, no te enojes, a los que no nos votaron tendrán sus razones. No, por supuesto. Y bueno, felicitaciones. Escúchame, ¿vos festejaste el día de las elecciones? Sí, festejé. Pero pará, pues yo te quiero preguntar, ¿cocinaste, hiciste asado? ¿Hiciste pescado? ¿Qué hiciste? Salté. ¿Saltaste? Bueno, todos saltamos. Salté y se me vio desde afuera, viste que 8 y 10 yo tenía el avance del escrutinio y bajé a informarle al secretariado y nos pusimos a saltar y se vio desde afuera. Entonces la gente supo antes de las 8:30 que habíamos ganado simplemente por un festejo, lo que es no tener una cortina, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo sigue Fernando Pereira de ahora en adelante? Bueno, a mí me gusta cocinar. Vos, ahí va, en la cocina, en tu casa, con tu familia. La gente quiere saber. Dejame un poco la política de lado, porque ya estamos hartos de contame. Yo llegué a mi casa a las 2 y me estaban esperando ¿Con mi qué? compañera, Adriana, con afecto. Ah, qué Todo lo rico. demás está de más. Lo demás está Todo de lo demás más. está de más. Yo creo que no comí, pero ahora no lo tengo tan claro. Pero sí sé que ese día dormí 2 horas porque nos quedamos conversando. Yo llegué cerca a las 3:30. Había atravesado 18 de julio saludando a la gente que mojándose estaba aguantando el Abajo del de Frente agua, Amplio. ¿verdad? Bueno, por lo tanto me empapé también y a otra edad que los jóvenes que ahí estaban saltando, pero me alimentó el alma. Cuando llegué a mi casa me estaba esperando mi compañera y bueno, me dio el abrazo tan esperado de la victoria, porque te imaginás que ella sufrió todos estos 3 años, Claro. porque hubo semanas donde yo tuve 4 días en el interior. Tal cual. Hubo semanas que tuve 3, 4, algunas tuve 5. Y alguien tiene que bancar el mostrador, y ese es el mostrador más importante, que es el de tu casa, que permite que sigas haciendo política, que te permite seguir haciendo las cosas que te gustan. Así que
a veces los complementos no se ven, pero son lo más importante y no son tan complementos, son acciones directas, ¿no? Sin los cuales no hay posibilidad de hacer nada. Claro. Entonces siempre hay que estar agradecido al que te hace el back, ¿no? Que, como dicen ustedes cuando transmiten carnaval, que no se ve en cámara. Acá son casi todos amigos míos, no se ven, pero están ahí, ¿no? Y sin eso no habría nada. Y sin esto no habría nada. Tal cual. Y sin amor no hay, que no haya nada. Si no hay amor, que no haya nada. Bueno, ahí tenés un poquitito de Fernando Pereira desde otro lugar, desde el lugar de él, desde el lugar del familiero, del que tiene ese sostén al lado de él, que sí festejó, pero bueno, con aquel desgaste de venir de una campaña tremenda, se llega a la victoria, pero bueno, acá está la persona, Fernando Pereira. Y algún día podrías venirte a cocinar con nosotros, ¿verdad? Me encanta. Tengo como 150 libros. ¿Sí? No digo que ¿Cuál es tu plato favorito? Pescado me encanta. Le gusta el pescado, así que se va a quedar a comer con nosotros. Me encanta. ¿Te quedás? No puedo quedarme, pero me encanta. Pero uso un condimento que se llama Merkens, que lo descubrí en Santiago de Chile. Merkens, nunca había escuchado. Es una especie de ají ahumado. Y es como melocito, viene unos bloquecitos, claro. Y un poquito de ese Merkens es un poco picante, pero un poquito al pescado para mí lo deja único. Ah, mirá, bueno, vamos a implementarlo entonces. Yo puedo regalarles algunos bueno, si querés nos traes y armamos un platito. Y cocinamos juntos. Claro, bueno, gracias, me lo llevo, vos seguís cocinando. Gracias, Dani. Nos vamos a festejar. Adiós.